Bien, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición esta semana de Open Class, donde se acercan, como saben, expertos sobre temas de interés y especialmente, nos gusta decirlo, temas de actualidad para todos los que nos siguen a través de la Universidad Internacional de La Rioja. Hoy hablamos de un tema específico destinado a todos los interesados en el mundo de la empresa. Lo vamos a abrir un poco más, ahora les contaré, pero de forma especial en el entorno de las empresas de comunicación. Hablaremos de las empresas de comunicación, pero también, como decía, abriremos ese entorno para conocer aspectos de financiación, de creación de empresas en otros sectores, que no solo son empresas informativas. Hablamos de nuevas formas de financiación, capitalización de la empresa informativa, con el profesor Luis Grandal, que nos acompaña y nos aconseja también algunos temas que hemos anotado para que ustedes los conozcan de primera mano. Profesor Grandal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, vamos a conocer un poco más todos estos aspectos. El profesor Luis Grandal, que es profesor de periodismo económico en la Universidad Carlos III de Madrid. Yo le pediría que en primer plano entrar directamente al grano, pero situándonos sobre esa cuestión que hemos llamado nuevas formas de financiación, capitalización de la empresa informativa. ¿De qué estamos hablando y cómo podríamos acotar todo este tema? Bueno, estamos hablando de la necesidad que hay de que en España surjan nuevos emprendedores en estos momentos, sencillamente para crear empleo también, por supuesto, en el sector de la comunicación o de la información, y que es una necesidad básica. Es decir, sin emprendedores, desde luego, no hay desarrollo. Sin emprendedores, la economía no funciona. Y bueno, aunque hemos padecido y padecemos todavía secuelas de la crisis grave que hemos pasado en estos últimos años, desde mi punto de vista, las crisis también son oportunidades para crear empresas, para el nacimiento de nuevas actividades impensables años atrás. Quizá porque esta es una crisis estructural y se necesitaría de modelos que cambien las estructuras de empresas que pertenecen al pasado y crear nuevas actividades de futuro y que serán las grandes empresas del futuro. En estos momentos yo estoy absolutamente convencido de que las empresas, de que muchas empresas que serán un gran éxito en el futuro, inmediato o no tan inmediato, se están creando ahora y están naciendo ahora. Y eso ha ocurrido siempre. Es decir, yo he vivido varias crisis y bueno, mi experiencia es esa, es decir, de que precisamente en las crisis han surgido nuevas empresas, ¿no? Y empresas que han triunfado, claro. Profesor Grandal dice que hay nuevas empresas, que están surgiendo nuevas empresas, que nos vamos a enterar del nacimiento de nuevas empresas. Parece que hay, y permítanme la expresión, cierta alegría a la hora de tomar iniciativas, pero las empresas las montan personas. Sin duda. Las montan los llamados emprendedores. Hablamos con muchos, yo soy emprendedor, te definen muchos de los que invierten, pero ¿cómo podríamos definir en este entorno de crisis de verdad a un emprendedor? Bueno, un emprendedor siempre es una persona que asume riesgo, ¿eh? Es decir, un emprendedor es una persona que toma una decisión de decir, oye, voy a apostar por esta idea y la voy a sacar adelante. Voy a apostar por este proyecto y lo voy a sacar adelante. Yo creo que siempre, y en entornos donde se den facilidades para ello, siempre habrán emprendedores. El que sean mejores o peores dependerá también de otros factores que tienen que ver, por ejemplo, con la formación. Es decir, hoy en día se requiere en algunos sectores o en algunas actividades concretas una formación pues bastante cualificada, sin la cual pues no podrías estar ahí en los mercados nuevos, emergentes, que están surgiendo, que van a surgir. Y bueno, yo creo que ese es uno de los aspectos, la financiación es otro, pero lo primero es pensar que uno tiene una idea y que tiene que asumir riesgo.
y si esté dispuesto a llevarlo a cabo, ese para mí es el emprendedor, que arriesga. Y en las empresas informativas, o sea, hay distintos canales, digo en la empresa informativa como en cualquier otro sector, hablamos de un tema de plena actualidad, de muchísima formación también, por aquí han pasado algunos, de capital riesgo, también podemos hablar de la garantía recíproca y de Angel Business también, que son temas de plena actualidad. En la empresa informativa le voy a pedir que me ponga algunos ejemplos de estos conceptos y especialmente que situemos estos tres conceptos desde un punto de vista de conocimiento en la materia. Muy bien, vamos a ver. En primer lugar, es decir, cuando lo que tienes que tener es una idea. Ser emprendedor significa tener una idea, tener un proyecto y sacarlo adelante, y sacarlo con riesgo. Evidentemente nos encontramos, primer problema, o uno de los primeros problemas, financiación, conocimientos de mercado, de producto, etc. Entonces, para este tipo de desconocimientos o de problemas que pueden ir surgiendo, hay distintas fórmulas de financiación que están alejadas de lo que son las financiaciones clásicas y que tienen que ver precisamente con actividades innovadoras o actividades nuevas o actividades con riesgo distinto al que, por ejemplo, va a montar pues, una tienda de frutas. Es también un emprendedor, pero es distinto. De lo que estamos hablando aquí es de empresas con un cierto know-how y con un cierto valor añadido. Entonces, una de las fórmulas de financiación más interesantes que hay, que por cierto surgió en el año 87 y fue fruto de una crisis devastadora que hubo en España, que fue la crisis de la reconversión industrial de los años, vamos, el proceso de reconversión industrial que se llevó a cabo pues a finales, digamos, de los 70 y hasta el año 85, 86, más o menos, ¿no? Y que fue también devastadora, con 2 millones de parados, un montón de empresas cerradas, sectores clásicos como el siderúrgico, el naval, los bienes de equipo, empresas de toda la vida, pero que cerraban. Bien, y surgieron nuevas actividades, surgieron nuevas empresas, y surgió, por ejemplo, esta fórmula de financiación, que es la del capital riesgo. El capital riesgo se ha ido desarrollando desde el año 87 hasta hoy, y todavía queda por desarrollar, y consiste básicamente en una fórmula de financiación que lo que hace es invertir en pymes, invertir en pequeñas y medianas empresas que tienen cierto riesgo. ¿Qué aporta el capital riesgo? Aporta capital, pero aporta también como valor añadido el que haya gente que a través, digamos, de esa inversión en capital riesgo pueda darte nociones o claves para hacer estudios estratégicos, pueda incluso facilitarte la contratación de personal clave en una empresa, o incluso también puede ayudarte a mantener contactos de tipo jurídico o financiero. Bien, esto es básicamente lo que es el capital riesgo. Capital riesgo que tiene, digamos, 4 presencias o funciones importantes, que es, primero, financiar lo que se llama el capital semilla o el seed capital. Es decir, que son aquellos proyectos que sin haber arrancado necesitan de una cierta evaluación, de unos ciertos estudios, etcétera, etcétera. Bueno, si no tenemos dinero para poder hacerlos, ahí podemos buscar financiación vía capital riesgo. Hay otro tipo de capital riesgo que se emplea sobre todo en las startups o en las empresas que comienzan. Bien, esto ya no estamos hablando de los estudios, sino de desarrollo con la empresa. Tercero, podríamos estar hablando de, por ejemplo, de las fórmulas de apalancamiento, es decir, cuando ya la empresa ha funcionado o está funcionando, puede haber momentos de adquisición por parte de los propios
de los propios directivos o de otros directivos en el movimiento del capital. A todo esto hay que decir que el capital riesgo no tiene vocación de permanencia en la empresa. El capital riesgo sirve para financiar la empresa en el medio y en el largo plazo, pero digamos que el destino final de ese inversor de capital riesgo o de esa sociedad de capital riesgo siempre es salirse de la empresa. Digamos que el promotor incluso incorpora a un directivo que luego al cabo de los años puede salir de la organización y la empresa seguir a un directivo o a un asesor que está en el consejo de administración, pero cuya finalidad es ganar dinero invirtiendo en estas empresas. Esa es la diferencia. Angel Business y garantía recíproca. Bueno, y hay otra fórmula que es el crowdfunding. El Angel Business está todavía por desarrollar en España de manera importante. Y digo que está por desarrollar porque junto con el crowdfunding y junto también con las sociedades de garantía recíproca, estas fórmulas de financiación requieren de una normativa y de unos aspectos de tipo fiscal que en estos momentos se están cociendo. Es decir, no hay nada definitivo sobre ellos. Yo os voy a hablar en qué consisten, pero en febrero de este año el Gobierno ha aprobado, precisamente para estas nuevas fórmulas de financiación, la posibilidad de ir más allá de lo que hay. Y en estos momentos se está estudiando, por parte fundamentalmente del Ministerio de Economía, pero me imagino que también estará implicado Hacienda por el tema fiscal, etcétera, etcétera, e incluso Industria, se están estudiando cómo facilitar a las pequeñas y medianas empresas, precisamente a través de estas fórmulas de financiación, su desarrollo y su éxito, ¿no? Sí, sobre todo, perdón que le interrumpa, profesor, sí, porque crear una empresa en España todavía cuesta un tiempo y cuesta unos esfuerzos. En Estados Unidos estábamos comentando que podemos estar, según el tipo de empresa, creando a través de Internet con todos los datos una empresa por la mañana y por la tarde estar funcionando. Sin duda. Y además te cuesta $40, que eso es lo más atractivo. Es decir, el anquilosamiento o el no engrasamiento de la administración a la hora de facilitar la creación de empresas influye. Que para montar una empresa en España o para crear una empresa en España pequeña, necesites como mínimo 2-3 meses para echarla a andar, bueno, es un tema serio, ¿no? O sea, es un tema que te hace perder competitividad. Usted es profesor de periodismo económico, profesor Luis Grandal. Aquí hemos bautizado esta Open Class, aunque vamos a hablar la vamos a abrir un poco, como decía, de nuevas formas de financiación y capitalización de la empresa informativa. Bueno, conocemos bien el mundo de la empresa informativa, pero si antes hablamos de emprendedores, realmente crear una empresa informativa desde cero sí que es para emprendedores valientes, en estos momentos, ¿no? Bueno, ¿O hay oportunidades? Siempre hay oportunidades. Yo en este sentido soy muy positivo y además lo digo por propia experiencia. Yo he fundado 3 empresas, 3. Una de ellas es precisamente una agencia de prensa que salió adelante después de meses de dificultades o gracias a una sociedad de garantía recíproca. Y salió adelante porque era un momento difícil, donde no había liquidez, y gracias a la liquidez que obtuvimos por la sociedad de garantía recíproca, pudimos, entre otras cosas, pagarnos el sueldo que nos debíamos desde hacía 6 o 7 meses. Hoy puedo decir que es la empresa de comunicación o agencia de prensa más importante regional que hay en España. Bueno, claro que se pueden sacar adelante proyectos. Lo principal es creer en el proyecto. Lo principal es sacrificarse para apostar todo por ese proyecto y arriesgar. Empresa informativa, financiación, personas y contenidos. ¿Por dónde? Parece obvio la pregunta, pero ¿por dónde empezamos? Pues por la que queráis, pero... Digo, a la hora de montarla, ¿por dónde? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es saber a dónde nos dirigimos, saber lo que queremos. Y para eso lo primero que hay que hacer es un estudio. Un estudio es decir, bueno, vamos a ver, yo quiero llegar aquí y tengo que estudiar cómo puedo llegar ahí.
Tú tienes que hacer primero un estudio sobre la idea, sobre el producto, para ver qué clientes vas a tener o cuáles son tus potenciales clientes. Segundo, hombre, hablar de números, es decir, hacer un balance, por lo menos lo más realista posible, hasta dónde va a llegar el break-even, es decir, dónde está el punto de inflexión para que yo empiece a ganar dinero. De una manera clásica, yo te diría que una empresa de comunicación tiene una maduración entre que se crea y entre que obtiene beneficios entre 1 y 5 años. Lo mejor es que a partir del segundo o tercer año ya se haya producido el break-even y por lo tanto ya esa empresa esté en sendas o en caminos de beneficio, ¿no? Y yo pienso que hay oportunidades para, bueno, pues para todo el mundo, siempre y cuando la idea... Yo creo en las personas, creo en la formación de las personas y creo en el riesgo que asumen las personas. Lo que pasa es que ese riesgo tiene que ir acompasado de unas ayudas de tipo legal, como normativas, como precisamente para estas fórmulas de financiación, o incluso de tipo fiscal. Porque, vamos a ver, las empresas de capital riesgo se han desarrollado y han crecido en España gracias precisamente a los aspectos fiscales, además de los interesantes beneficios que se pueden sacar, de los aspectos fiscales. Es decir, 100.000 euros de inversión están beneficiados fiscalmente en las sociedades de capital riesgo. A mí me parece muy interesante y que una sociedad de capital riesgo tenga 100.000 euros de las inversiones que produce en cada empresa, o hasta 100.000 euros de deducción fiscal. Claro, eso anima a otros que no tienen ideas, pero tienen dinero, a poner el dinero, ¿no? Profesor, y la realización y en el montaje, en la idea primero, luego en las personas, la financiación, hasta que la empresa echa a andar, pensando en tipología, ya no radio, prensa, televisión, internet, pero pensando fundamentalmente en el nacimiento de una nueva empresa informativa o de comunicación en este caso, ¿la especialización juega un papel importante o no tiene trascendencia? Digamos que en el mundo de la comunicación o del periodismo en general, la tendencia es la especialización. Es decir, se requiere cada vez más conocer más sobre los temas que estás tratando. Y como cada vez más esta es una sociedad más compleja o que va hacia una mayor complejidad, pues lógicamente esos temas complejos los tiene que tratar gente que sabe de lo que está hablando. Yo creo en las personas. Lo principal para que una empresa triunfe, creo en este tipo de empresas de servicios, que son las personas, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con el talento, por supuesto con el riesgo. No se puede ser temerario. La temeridad puede que te lleve a la quiebra, tampoco pasa nada. Si la persona tiene la idea clara, pues a lo mejor puede triunfar en la segunda o en la tercera intentona, como pasa en Estados Unidos. Que se cierren empresas no es malo. Lo peor es que no se abran, o que no se abran más de las que se cierran. Y en la información o en la comunicación es exactamente igual que en otro tipo de empresas. Lo que hace falta es talento, riesgo, y hace falta especialización. ¿Estamos preparados para especializar a la gente? O mejor dicho, ¿la gente que sale de la universidad está preparada? ¿Hay empresas lo suficientemente preparadas para preparar a esta gente en estos nuevos conceptos donde se requiere una cierta especialización? Bueno, eso es un reto también, ¿no? Bien, están llegando algunas preguntas y otras que, pues al ver que nos visitaba el profesor Luis Grandal para hablar de este tema, pues nos las dejan, como saben, a través de Unirevistas, donde le informamos de todas estas Open Class. Alguien le pregunta muy en concreto, bueno, ¿cómo está esto de la creación de empresas, de capitalización de empresas informativas en los países desarrollados? Bien, habría que hablar de modelos. Yo creo que en los modelos anglosajones está mucho más desarrollado que en los modelos, digamos, donde las dificultades para crear una empresa o incluso para proceder a la financiación de las empresas es más rígida, ¿no? Sin duda alguna, en Estados Unidos se lleva la palma en todo este tipo de actividades de financiación para empresas de nueva creación.
Yo diría que Inglaterra es un país, un país en el que también se producen apuestas importantes en este tipo de modelos. Y por supuesto hay otros países. Holanda también es un país muy atractivo para este tipo de empresas. Alemania, sin duda. Y luego, pues, bueno, España está ahí. España está ahí, Italia, pero en fin, España está ahí. Lo que tenemos es que acertar. Hemos acertado en muchas cosas. Este no es un país de tercer mundo. O sea, quitémonos la idea de que es un país que no se puede hacer nada, que es del tercer mundo, que no. No. O sea, yo creo que la imaginación española para crear empresas es inagotable. Ahora, otra cosa es que haya asunción de riesgo, que se quiera asumir riesgo. Y también eso forma parte un poco de la cultura del país, ¿no? Y eso quizá es lo que haya que estimular. Hay que estimular a la gente a que sea emprendedora. En lugar de, no tengo nada contra los funcionarios, pero en lugar de pensar que uno se puede quedar aparcado toda su vida porque es más seguro, quizá, en la administración, ¿no? Otra pregunta muy concreta, me imagino que le interesará a la persona, lógicamente, que nos escribe y que venía anotada ante su convocatoria. Es, por ejemplo, le plantean empresas dedicadas al sector de la cosmética que tienen publicaciones. Bueno, ¿qué es más importante? ¿La capitalización de esa empresa informativa o la propia del sector cosmético? Las dos cosas. Es decir, no olvidemos que la empresa va a reflejar lo que el sector está produciendo. Lo que tiene que hacer es reflejarlo bien. Y zapatero a tus zapatos. Es decir, hagamos buenas empresas de comunicación, mejor dicho, de información sobre cosméticos, porque así llegará mejor al público. Para eso, volvemos a lo de antes, talento, el hacer bien las cosas, la excelencia. Hay que reivindicar todo esto, el trabajo bien hecho. Es decir, no es lo mismo cometer un error ortográfico, sintáctico, en una publicación que no cometerlo. Pues todo eso hay que cuidarlo. La fotografía hay que cuidarla, los textos hay que cuidarlos, los titulares, los colores, todo. Eso es la excelencia. Y al final dices, bueno, ¿en quién va a revertir? Evidentemente en las empresas cosméticas, porque ese es el producto que están vendiendo. Por lo tanto, yo diría que son valor añadido las empresas relacionadas con la información sobre la cosmética, valor añadido. Pero uno y uno son sinergias, uno y uno pueden ser cuatro, si se hacen bien las cosas. Es decir, no son incompatibles la una y la otra. Vamos a obtener valor añadido, vamos a obtener sinergias en una revista de comunicación que está hablando de productos cosméticos. Ahora, los productos tienen que ser buenos, porque es lo que tú estás vendiendo. Usted ha creado, como profesor sabe la teoría, pero también sabe la práctica, porque ha creado esa agencia de noticias de éxito. Y un par de ellas más, que en fin, en alguna me ha ido bien, en otra menos bien, por eso pero digo, merece la pena. ¿Qué repetiría, en su proceso de financiación, de creación, qué repetiría ahora? Es decir, ¿qué no pasa de moda en esto de la creación de empresas y qué no volvería a hacer? Una difícil pregunta. Bueno, en primer lugar, siempre estoy abierto a nuevos proyectos y de hecho estoy ahora dándole vueltas a una o dos cosas. Veremos en qué acaban, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de qué no haría, bueno, muchas cosas no haría, ¿no? Porque uno no es perfecto y porque uno comete errores, ¿no? Yo creo que también son errores un poco de juventud, es decir, no es lo mismo tener una preparación, una formación con 25 años, que es cuando yo inicié aquel proyecto. Bien, es verdad que no lo inicié yo solo, sino que tenía otros 7 compañeros más, y yo era el más joven, pero lo volvería a iniciar sin ninguna duda, o sea, visto lo visto, sin ninguna duda. Es decir, me parecía una aventura apasionante. ¿Y errores? Pues no lo sé, los típicos de meter la pata cuando sabes que has metido la pata, y son muchas veces, o sea, nadie es perfecto. Y en esto de, usted es profesor de periodismo especializado, en esto de crear empresas relacionadas con el periodismo, ¿qué hay que ser? ¿Periodista o digamos con una formación más económica? Bueno, a ver, vamos a ver, la economía es importante porque así más o menos conoces de lo que estamos hablando.
sobre todo cuando estás trabajando en una empresa donde tú has arriesgado. Ahora bien, uno puede ser periodista en una empresa que haya creado otro periodista. Es decir, puede ser un asalariado perfectamente. Es decir, no necesariamente todo el mundo que trabaja en este tipo de empresas son emprendedores. Yo digo que hay emprendedores que pueden ser periodistas o no, o que pueden ser comunicadores, un poco más en general, o no. Y luego, a su vez, hay periodistas profesionales que no tienen por qué haber invertido nada en esa sociedad, simplemente son contratados y ya está. Otra cosa es la precariedad del empleo, los salarios que se pagan, bueno, la dignificación del salario profesional, la dignificación del trabajo periodístico. Eso es otro tema, que yo creo que no entra a formar parte de todo esto que estamos hablando, pero en fin. Sí, sí, está ahí, ¿no? Estamos hablando de otras cosas. Una cosa es ser emprendedor, otra cosa es trabajar para una empresa de un emprendedor en tu mismo sector, en tu misma profesión. Y en tercer lugar es cómo está esa profesión de pagada o de reconocida o lo que sea, ¿no? Son cosas distintas. Le pregunta también, en España hablamos mucho de emprendimiento, preguntan la especialización, que lo hemos hablado ya. ¿Tenemos expertos en la materia en España? Yo creo que hay algunos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Yo he dicho antes que España no es... Además del presente. Bueno, no, de experto poco. Ilusionado sí, entusiasta también. Y bueno, pues puedo contar mi experiencia, pero nada más que eso, ¿no? Yo creo que sí, que en España, lo decía antes, no somos un país del tercer mundo. En España hay gente muy buena, hay gente preparada. Yo me atrevería a decir que las generaciones que actualmente salen de las universidades o de las escuelas de negocios, o en fin, es gente muy preparada. Y me atrevería a decir que incluso más preparada que mi propia generación. Ahora, las circunstancias también son distintas y los retos también son distintos, y la masificación que hay o puede haber ahora en determinadas profesiones pues también impide el que, bueno, pues haya puestos de trabajo en determinadas actividades. La información o la comunicación es una de ellas. Y luego yo añadiría un tema fundamental, que es las nuevas tecnologías. Es decir, Internet ha hecho muchísimo daño a la prensa, ¿no? Y no al periodismo en general, porque vemos cómo las televisiones están ahí, siguen teniendo y tienen una cabida importante, aunque yo creo que están dejando de ser informativas y son más medios dedicados al ocio y al entretenimiento, desgraciadamente. Y luego, por otro lado, yo creo que Internet, como digo, ha evitado o ha impedido que se desarrollen, sobre todo en la prensa escrita, que tiene que ir hacia otro modelo. Yo no soy de los que creo, sino todo lo contrario, de que la prensa escrita va a desaparecer. No va a desaparecer. Se adaptará, pero no va a desaparecer. Y soy muy optimista y creo que va a haber huecos en todos los sitios, pero están por hacer. Y muchos de ellos se están haciendo ahora. No los vemos, pero se están haciendo. O aparentemente no los vemos, pero se están haciendo. Y que hay proyectos exitosos, sin ninguna duda. No quiero citar por no dar nombres, pero los hay. Usted que está en contacto, las últimas preguntas ya a nuestro invitado, con la savia nueva que está saliendo de las universidades en estos tiempos de incertidumbre, que yo siempre digo que es muy interesante medir muy bien esa savia nueva en estos momentos de dificultades. Unas generaciones que, bueno, que quizás en algunos terrenos lo han tenido más fácil y que ahora se van a encontrar con un terreno abonado, pero por desarrollar. ¿Cómo está el talento como periodista y sobre todo como emprendedor, como conocedor del mundo del periodismo económico? ¿Cómo está el talento? ¿Esas nuevas generaciones que se incorporan son emprendedores? Yo creo que muchos de ellos no les queda más necesidad, y lo son, y lo son. Yo tengo alumnos que han terminado su carrera y que ante las dificultades propias del momento que estamos viendo, de los años pasados y tal, pues han iniciado proyectos empresariales y están ahí, y están luchando. Es decir, es verdad que es muchas veces como la pescadilla que se muerde la cola, es decir, tú no puedes crear un proyecto si antes no conoces bien de qué va el tema, y la experiencia es muy importante.
los proyectos empresariales que están más o menos triunfando en estos momentos, nuevos proyectos empresariales, son proyectos iniciados y desarrollados por seniors, es decir, por gente que ha sido, entre comillas, expulsada de los medios de comunicación tradicionales, prensa sobre todo, y que se han incorporado también con las nuevas tecnologías a nuevos proyectos periodísticos empresariales. Pero son seniors, lo cual ha creado un gravísimo problema en los medios de comunicación escritos. ¿Por qué? Porque han desaparecido los seniors de esos medios. Entonces ahora están los jefes, que a veces en algunos medios suele haber más de la cuenta, y muy pocos indios, que normalmente suelen ser los becarios. Y ahí el producto se está resintiendo. Es decir, o volvemos a contratar a seniors. Los redactores jefes eran auténticos maestros del periodismo, porque se lo sabían todo. O los jefes de sección. Es decir, esos mandos intermedios han desaparecido en gran parte de los periódicos, ¿no? Incluso de la radio y también de la televisión. Bueno, insisto, la radio y la televisión son dos cosas distintas, diferentes, porque son informativos en el sentido de que, bueno, informan, pero yo creo que están, en muchas ocasiones están más, tienen una tendencia mayor a la, bueno, pues al ocio o al entretenimiento, más que por las batallas por el share. Entonces, más al ocio, al entretenimiento, que a la información pura y dura, ¿no? Informativamente hablando y periodísticamente hablando. Dos cuestiones para acabar, una muy rápida y que va a tener una reflexión rápida, me imagino también nuestro invitado, el profesor Grandal. ¿Es un buen momento, en estos momentos, valga la redundancia, para emprender? Sé que me va a decir que cualquier momento es bueno. Esto es lo que te iba a decir. Pero dígame... Cualquier momento es bueno. Ahora bien, los momentos de crisis son excelentes para el que acierta. Eso me refería. Sin duda. No me cabe la menor duda. Y especialmente mirando esa cámara, que es donde nos están escuchando, quién sabe, algunos emprendedores que pueden escuchar esto en directo o bien a través de diferido. Los pasos, cuando uno tiene una buena idea para crear una empresa informativa, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Bien, profesor. Primer paso, tener la idea. Madurarla bien, trabajar sobre ella un cierto tiempo, o sea, no se puede improvisar, sino que hay que trabajar sobre ella. Buscar, en la medida de lo posible, socios de acompañamiento, si uno no quiere ser solo, que más o menos encajen dentro del proyecto e incluso animarles a que arriesguen contigo en ese proyecto empresarial. Tercero, constituir la sociedad. Y cuarto, en todos, desde el principio hasta el final, ver las fórmulas de financiación que existen o cuánto nos puede costar ese proyecto, ¿no? Y dónde acudir o cómo acudir a esas fórmulas de financiación. Yo vuelvo a repetir, las fórmulas de financiación, además de las clásicas, más interesantes que hay en estos momentos, son el capital riesgo, son el crowdfunding, con ciertas limitaciones, pero bueno, y para proyectos que están en Internet, el Angel Business y las sociedades de garantía recíproca. Estas son las cuatro, digamos, mejores fórmulas de financiación que hay, de nueva financiación, y yo creo que con ganas, con decisión, con, por supuesto, talento, formación, entrega, no se puede pensar, y mucho menos en un modelo de empresa periodística o de comunicación, no se puede pensar en un trabajo de 5 horas, o de 6 o de 8. Es un trabajo de 24 horas. Y sobre todo si uno es emprendedor. Se arriesga mucho, pero para triunfar. Es decir, aquí de lo que se trata es de triunfar en lo profesional y de triunfar, evidentemente, en la cuenta de resultados. Si no, ¿para qué emprendemos? Pues nuevas formas de financiación, capitalización de la empresa informativa, de eso hemos hablado durante un rato muy interesante con el profesor Luis Grandal, profesor de Periodismo Económico de la Universidad Carlos III de Madrid, al cual le agradezco su presencia y le agradezco sus reflexiones en directo en esta Open Class, desde UNIR, abierta a muchas personas que quieren conocer
a muchos expertos sobre temas de actualidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la siguiente Open Class.